Nos acompañan en la mesa principal Dr. Carlos Montenegro, presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, profesor Jorge Cosio Betancourt, profesor Jaime Arango Cabarcas, profesor Alf Onsus, profesor Alexander Berenstein, vocales de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, profesora Bernarda Aldana Gómez, secretaria general ad hoc. Bienvenidos. Orden del día de la sesión solemne del Honorable Consejo Directivo de la Sociedad Colombiana de Matemáticas con motivo de la celebración de los 60 años de la sociedad, de la entrega del premio José Celestino Mutis y Bocio a la vida y obra de un maestro y del Premio Nacional de Matemáticas. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, Himno de la Ciudad de Manizales. Tercero, homenaje a la Sociedad Colombiana de Matemáticas en sus 60 años. Cuarto, proclamación del ganador del premio José Celestino Mutis y Bocio a la vida y obra de un maestro. Quinto, presentación del ganador del premio José Celestino Mutis. Sexto, entrega del premio José Celestino Mutis. Séptimo, acto cultural. Octavo, proclamación del ganador del Premio Nacional de Matemáticas. Noveno, presentación del ganador del Premio Nacional de Matemáticas. Décimo, entrega del Premio Nacional de Matemáticas. Décimo primero, lectura del acta. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Tercero, homenaje a la Sociedad Colombiana de Matemáticas en sus 60 años, a cargo de la profesora Clara Elena Sánchez Botero. Bueno, muy buenas noches. Agradezco al Honorable Consejo de la Sociedad Colombiana de Matemáticas haberme dado la oportunidad de hablarle a este numeroso público en el día de hoy y un poquito de la historia de nuestra sociedad, que es lo que exactamente voy a hacer ahora. Los que ya me conocen, recuerda que cuando cumplimos 40 años hice una reseña histórica un poco amplia. A los 50 le hicimos un homenaje a todos los presidentes de la Sociedad Colombiana de Matemáticas y en esta ocasión ya van a ver a qué le vamos a hacer homenaje. Entonces voy a aprovechar, digamos, lo que he hecho en las ocasiones anteriores, porque aquí hay mucho público que no conoce muy bien la historia de nuestra sociedad. Voy a leer el resumen para dar paso entonces a lo que vamos a mirar hoy. El profesor Ignacio Mantilla, rector de la universidad, en la inauguración de este evento hizo una exaltación del ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela y dijo algunas de las cosas con las que yo iba a decir hoy, pero les recuerdo que lo que él dijo y de alguna manera lo voy a empatar en el día de hoy. El entusiasmo del ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela por impulsar el desarrollo de la ciencia y particularmente la matemática en Colombia, con el apoyo decidido de los profesores de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, del profesor Carlo Federici, gestor de la carrera de matemáticas de la Universidad Nacional, y del profesor Juan Horvat, director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes, y gestor de la primera revista especializada en matemáticas que hubo en el país, que se llamaba Revista de Matemáticas Elementales. Fundó en su casa la Sociedad Colombiana de Matemáticas, en la casa de Julio Carrizosa Valenzuela, por si acaso no quedó claro, el 10 de agosto de 1955,
con 19 miembros, 3 de ellos estudiantes de la recientemente fundada carrera de matemáticas que había sido fundada en 1951. El artículo primero expresaba el objetivo primordial de la sociedad: estimular y mantener el interés por las matemáticas, su enseñanza e investigación en este ramo de la ciencia, y para atender a sus objetivos, el artículo segundo decía que promoverá la realización de conferencias, reuniones y congresos, así como la publicación de libros, revistas y monografías. Para ser socio, bastaba tener interés por las matemáticas superiores. El primer congreso se realizó en 1956 con la participación de Lorenz Schwartz y su esposa Helene. En 2015 celebramos el 60º aniversario de la fundación de la sociedad y el 20º Congreso Nacional de Matemáticas. La comunidad matemática colombiana, que comenzó con 19 miembros, hoy cuenta con miles de profesionales dedicados al estudio y la enseñanza de las matemáticas en Colombia. Son numerosos los eventos que con el apoyo de la sociedad se realizan en las distintas regiones del país, y a través de la Revista Colombiana de Matemáticas y del órgano de difusión de la sociedad colombiana, que se llama Lecturas Matemáticas, hace presencia tanto internacional como nacionalmente. La sociedad, cuando comienza a hacer sus publicaciones, no tenía logo, simplemente decía Sociedad Colombiana de Matemáticas. Hacia 1980, el profesor Alonso Takahashi decidió inventarse este logo. Él lo trabajó en su oficina y empezó a publicarse las lecturas matemáticas en las revistas de la sociedad y los eventos que se organizaban con ese logo. En la presidencia del profesor Ernesto Acosta, aquí presente, los miembros de la sociedad decidieron hacer como una especie de renovación y cambiaron el logo, que es el que actualmente rige. Está inspirado en un motivo tairona de Antonio Gras, un pintor colombiano muy destacado, que tiene como, llamémoslo, esencia una serpiente, que es símbolo de sabiduría y de conocimiento. En la revista colombiana, en Lecturas Matemáticas, se encuentra toda la historia del Leo, entonces es una invitación para que ustedes busquen. Pero la serpiente tiene muchas connotaciones, pero una de ellas, insisto, es la del conocimiento y la de la sabiduría. Bueno, ahí están los primeros fundadores de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Ahorita los vamos a ver un poquito mejor. Está el primer capítulo de la denominación, sede y fines de la sociedad. Está el artículo segundo, que ya se los leí. Está el artículo sexto, que dice que cualquier persona con título universitario interesada en las matemáticas podrá ser admitida como miembro. Actualmente hay un poquito más de exigencia, pero en realidad todo el que esté interesado en las matemáticas puede ingresar. Y sería el momento de invitar a muchos de los aquí presentes para que se vinculen como socios efectivos de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, que en este momento somos pocos, deberíamos ser muchos, muchos más. ¿Quiénes son los gestores? Entonces, los gestores son esencialmente el ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela, los profesores Carlo Federici, italiano, que había llegado a Colombia en 1948, la víspera del 9 de abril, a una facultad de ciencias, la primera en Colombia, que había fundado justamente Julio Carrizosa Valenzuela para estimular el estudio de las ciencias en Colombia. Había habido, como dice un destacado historiador y astrónomo e ingeniero de la Nacional, Jorge Arias de Greif, porque el hueco negro de la regeneración había acabado con todo, entre otras con los desarrollos de la matemática que se habían hecho a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí hay un hueco bastante grande. Y un colombiano muy especial, Pablo Casas. Debo agradecer a la profesora Margarita Botero, que me consiguió esta foto hoy a las 3 de la tarde, estaba llegando. Fue dificilísimo conseguir una foto de Pablo Casas. Fue el primer matemático que se graduó en 1951 y realmente
él fue el apoyo decidido del profesor Federici en todo lo que tenía que ver después con la fundación del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, con el desarrollo de la carrera y como toda la parte administrativa. Llegó a ser secretario de la Universidad Nacional, eso ayudó bastante. Llegó a ser después rector de la Universidad del Tolima, por ejemplo. Se convirtió en político. Entonces, como buen político, es buen relacionista público y desafortunadamente murió bastante joven de un infarto fulminante. Esos son entonces los gestores de la comunidad matemática colombiana, creo que no solamente desde mi punto de vista, sino que absolutamente todo el mundo lo reconoce. El profesor Juan Horvath fue a la recién fundada Universidad de los Andes, se fundó en 1948, él llegó al primer departamento de matemáticas que se funda en el país, que fue el de la Universidad de los Andes, pero ahí había unas carreras de ingeniería y unos cursos básicos de matemáticas. Se dio cuenta que en la Nacional había algunos ingenieros que entendían algo de matemáticas y entonces entró en contacto con la gente de la Nacional, hicieron seminarios, hicieron cursos y apoyó fuertemente a los estudiantes de la carrera de matemáticas que se estaban formando en ese momento. La carrera, cuando se inicia, daba el título de licenciado en Ciencias Matemáticas. Lo que había que hacer era aprobar todos los cursos de la carrera de Ingeniería y pasar a hacer unos cursos ya avanzados de álgebra, topología en el Departamento de Matemáticas, que digamos existía como un área de la famosa Facultad de Ciencias que les acabo de decir. Ya después, muy rápidamente, en el 52-53, se crea la carrera como tal, se mantenía el título. Pero en el año 60, 3 ingenieros que hacían doble carrera, profesores Jaime Lesmes y los hermanos Lemoine, Carlos y Germán, decidieron que el título de licenciado no era tan conveniente como el de matemático y cambiaron el título, pero la carrera ya era esencialmente, yo diría que lo que es hoy en día, con los cambios que tiene que haber, obviamente con el paso del tiempo. Entonces, en los años 50 se gesta lo que es la comunidad matemática colombiana. En el 51 la carrera primera, en el 55 la Sociedad Colombiana de Matemáticas y en el 56 el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, que pronto se convertirá en una facultad. Ese fue el primer consejo directivo. Julio Carrizosa, presidente Leopoldo Guerra Portogarrero, un ingeniero, secretario Otto de Greif, muy conocido por sus escritos de musicología, el director de publicaciones, Pablo Casa, de quien ya les hablé, el bibliotecario, el profesor Federici, y los vocales, Jorge Acosta, abuelo aquí del profesor Ernesto Acosta, y Darío Rosso, un ingeniero que se dedicó realmente a la física. Y actualmente aquí los tiene presentes, profesor Carlos Montenegro, Bernardo Uribe, Jorge Cosio, Alf Onsus, Niño, Jaime Arango, Andrés Villaveses, José Manuel Gómez, Alexander Bernstein, que ya pertenecen, no, todos los primeros esencialmente estaban en la Nacional, o sea, esa asociación entre la sociedad y el Departamento de Matemáticas de la Nacional permanece de alguna manera, pero en épocas remotas era casi que lo mismo. Actualmente pues hay profesores de los Andes, del Valle, de la Nacional Bogotá, de la Nacional Medellín, no sé si me falta alguna institución. Bueno, aquí les hago una pasadita muy rápida de quiénes han sido los presidentes de la Sociedad Colombiana de Matemáticas en estos 60 años. Julio Carrizosa, Gustavo Perry, Carlos Lemoine, que es el cuarto, no el tercero, Otto Raúl Ruiz, Jaime Lesmes, que es, bueno, a ver, creo que miro allá y no acá, profesor Julio Carrizosa, Gustavo Perry, Otto Raúl Ruiz, Carlos Lemoine, el profesor Ricardo Lozada aquí presente, Jaime Lesmes, Jairo Charris, Carlos Ruiz, Alonso Takahashi, Miriam Muñoz, Víctor Alvis, Ernesto Acosta, Leonardo Rendón y Carlos Montenegro.
todos menos Carlos Montenegro de la Universidad Nacional. Carlos fue el disidente y tuve yo que ver con eso. Quiero decirlo que no puedo decir nada al respecto. Todos ellos han hecho eventos, congresos, coloquios, cursillos y sobre todo han mantenido las revistas, que es nuestro medio de comunicación con el mundo exterior y con el mundo interior también. Ahí sabemos en qué estamos. Voy a hacer un reconocimiento a 4 personajes muy vinculados con la sociedad y que murieron, digamos, recientemente. Profesor Carlos Ruiz, que fue presidente de la Sociedad, Premio Nacional de Matemáticas. El profesor Hernando Pérez, Pelusa, le puse el nombre de Pelusa porque es más conocido como Pelusa, que fue segundo premio José Celestino Mutis de la Sociedad, con un impacto en este país con respecto a la enseñanza de las matemáticas impresionante. El profesor Yu Takeuchi, que creo que casi todo el mundo lo conoce, también jugó un papel destacadísimo, murió en diciembre del año pasado y recientemente murió nada más y nada menos que el profesor Juan Horvath, de quien ya les hablé. Quisiera un aplauso para ellos, yo creo que debemos recordarlos con un cariño especial. Ahí está la charla de hoy. Voy a hablar, obviamente muy rápidamente y sin muchos detalles, en un homenaje a las revistas y a quienes se dedican a ese difícil trabajo de editor. Antes de que existiera la Sociedad Colombiana de Matemáticas, hubo una revista que era la Revista de Matemáticas Elementales. Era una revista conjunta entre la Nacional y los Andes, cuyo gestor esencial, como les leí al comienzo, era el profesor Juan Horvath. No la incluyo en la sociedad porque cuando la sociedad se crea, el profesor Horvath se ha ido ya prácticamente o se está yendo para los Estados Unidos y la revista en realidad se acaba. Pero todas las sociedades tienen lo que se llama su órgano de difusión. Entonces, este primer boletín que ustedes ven que es de 1956, editado por Pablo Casas Santofimio, es el primero y el único. O sea, el boletín se murió en el primer número, como sucede muchas veces con tantas revistas. Pero tiene cosas interesantes para destacar, como son unas palabras de Julio Carrizosa presentando la sociedad y diciendo la importancia de este boletín, una descripción del recientemente fundado Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, la visita de Lorenzo y María Elena Schwartz a este país, un curso de estadística para actuarios, que ahora está tan de moda la actuaría, y unas conferencias de la sociedad para 1956, los estatutos de la sociedad y algunas publicaciones, porque la Sociedad Colombiana de Matemáticas y sus revistas ha sido ha sido una manera de tener canje con revistas internacionales y sobre todo en los primeros años de conformación de la revista, y gracias al profesor Horvath, las revistas llegaban de primera al Departamento de Matemáticas, que era el que la recibía, la oficina también estaba en el Departamento de Matemáticas y la Biblioteca Leopoldo Guerra Portocarrero, así se llamaba, ahora desapareció el nombre, recibía excelentes revistas internacionales gracias al canje que se hacía con la Revista Colombiana de Matemáticas. Ahí están los nombres de los fundadores: Jorge Acosta Villaveses, Julio Carrizosa, Pablo Casas Santofimio, Guillermo Castillo, Luis de Grave Bravo, Otto de Grave, Carlos Federici, Leopoldo Guerra Portocarrero, Antonio María Gómez, Juan Horvath, Luciano Mora Osejo, José Ignacio Nieto Simanca, Gustavo Perry Subieta, Gabriel Poveda Ramos, Darío Rosso, Luis Ignacio Soriano, Michel Valeró, Erwin von der Barte y Henry Yerli. De esos 15 colombianos, 13 bogotanos, 2 paisas, profesor Gabriel Poveda
y el profesor Luis de Grave Bravo. 4 extranjeros, profesor Henry Yerli, profesor Federici, el profesor Horvath y Michel Valero, que terminó en la Universidad del Valle, físico, esencialmente físico. 3 matemáticos, porque consideré como matemático a Pablo Casas Santofimio, al profesor Horvath, evidentemente, y al profesor Federici. Un físico, profesor Valero, y 3 estudiantes del momento, que eran profesor Pepe Nieto, el profesor Luciano Mora y el profesor Erwin Foldevalde. Los 3 están vivos todavía, y de los otros fundadores, el profesor Gabriel Poveda también está vivo, reside en Medellín. Esos eran los fundadores de la sociedad. Se quedaron por fuera muy poquitos, o sea que la comunidad matemática colombiana estaba conformada esencialmente por los profesores de matemáticas de la Universidad Nacional, que también eran profesores en la Universidad de los Andes. De resto, poco más. Bueno, entonces, antes de esa, les voy a leer de este boletincito, se los muestro en vivo y en directo, lo que el profesor Carrizosa dice al abrir el boletín. Una de las realizaciones más importantes de la Sociedad Colombiana de Matemáticas es sin duda la publicación del presente boletín, que servirá para orientar las actividades de sus miembros en el sentido de estimular la afición por el cultivo de la matemática pura. Se aspira, pues, a que en la presente publicación puedan darse noticias acerca de las actividades más recientes de dicha ciencia, notas bibliográficas sobre los matemáticos del pasado y del presente, libros recientemente publicados con algún juicio crítico que los resuma y presente a la afición en sus diversas especialidades, y hasta algunos problemas o trabajos cortos que sirvan de entretenimiento a los lectores. En pocas palabras, el boletín aspira a servir de conexión entre los profesionales y amantes de la matemática y el mundo exterior, en donde trabajan por el progreso de esta ciencia los científicos más capaces de la época contemporánea. Llena, por lo tanto, el boletín un vacío que hasta el presente ha perjudicado notoriamente nuestro país en lo que hace al cultivo de la matemática, ya que no es raro que se piense que solo la practica gente un tanto huraña y medio misántropa. El resultado es que hemos descendido del pedestal en que fuimos colocados por Garavito, Julio Garavito Armero, quien estamos celebrando 150 años de su nacimiento, cuando le dio a la ciencia colombiana inusitado brillo entre las naciones del continente americano, para caer en una evidente depresión, mientras que otros países que fueron inferiores al nuestro en todo respecto presentan hoy una reciente actividad creadora y sobre todo divulgadora de la matemática, ciencia que lejos de ser para ellos la colección de áridas reglas que suponen algunos, es hoy en todas partes base indispensable del progreso científico. Al lado de esta publicación se desarrollarán diversas actividades, todas tendientes a divulgar la ciencia de las matemáticas, como las conferencias y los cursos sobre sus aplicaciones inmediatas. Sobra advertir, en fin, que la sociedad colombiana aspira a que todos los aficionados, cultivadores y profesionales de la reina de las ciencias, como la llamó Gauss, ingresen a la sociedad. No es, pues, esta entidad un club exclusivista, donde se seleccione por títulos obtenidos o por el nombre adquirido en el ejercicio de la matemática. El deseo de los fundadores de la sociedad, y creo que es el del Consejo Directivo de la sociedad en este momento, es que todo el que manifieste una verdadera afición a esta ciencia, directa o indirectamente, por razón de su oficio o de sus inclinaciones, pueda pertenecer a la sociedad. Agradeceremos todas las sugerencias que nos hagan en orden a que el actual boletín cumpla con los fines esbozados anteriormente para hacer cada día más y mejor un verdadero órgano de divulgación e inteligente propaganda. Julio Carrizosa Valenzuela. Bueno, pues evidentemente solo hubo uno, y
El profesor Horvath, que era el director de la otra revista, esencialmente se va y hubo que pasar un tiempito para que volviera el boletín a aparecer. Aparece en el año 1967 por sugerencia del profesor Víctor Alvis. Él había revivido la revista de matemáticas elementales, pero como eso era de la Nacional y de los Andes, por eso no lo incluyó, pero ya entonces en el año 67 deciden que esa revista de matemáticas elementales se convierta en la Revista Colombiana de Matemáticas y dedicada, digamos, a la parte investigativa, pero debía mantenerse un boletín. Y entonces el boletín en realidad lo dirigía el profesor Jesús Hernando Pérez, que acabamos de recordarlo, y la revista entonces, el encargado de la edición era el profesor Víctor Alvis. Ha sido un editor por excelencia en Colombia de la Revista Colombiana de Matemáticas y ahora lo es de lecturas. Ustedes ven que el comité redactor estaba conformado por Jairo Charris, Jaime Malpica, Carlos Lemoine, Carlos Rodríguez, Yuta Keuchi, asesor Guillermo Restrepo, que es uno de los primeros matemáticos de esa corte de 6 que yo les contaba y que todavía hace matemáticas en la Universidad del Valle, pero tiene solamente un artículo, P, ancestralidad en ciertos anillos de Peinado, un matemático que vive en el exterior. El boletín se supone que era de carácter más divulgativo. Hay un trabajo del profesor Federici sobre los conceptos de abstracción y transferencia, un trabajo muy interesante que he estado mirando por algunas de las cosas que yo hago en historia, de la profesora Beatriz Farías, Estado Actual de la Matemática en Colombia, y Domingo C., no tengo muy claro quién era, porque el lenguaje algorítmico, PUC y R2, solución de problemas propuestos y exámenes universitarios. Bueno, ustedes ven que esto se hacía, ahí sí cabe decir, con las uñas. No había los computadores, no había látex, eso era a punta de unas máquinas IBM que tenían bolas y había que estarle cambiando las bolas para que se pudiera editar. Tampoco había, esto es para los jóvenes, tampoco había escáneres, tampoco había fotocopiadoras. Entonces, si uno se pillaba un error en lo impreso, cortar y pegar con cinta pegante, muy bien hechecito, para que las cosas no se notaran y quedaran lo mejor posible. Ustedes tienen ahora unas ventajas que no tenían estos pioneros de la edición de revistas en Colombia. Bueno, esta es la última revista de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Estamos en el volumen 49. Ya la revista está supremamente bien editada, ya tiene colores vivos, el anaranjado empezó a servir no sé, de inspiración, ¿será? Y ustedes ven ahí que pues hay personas de diferentes partes, artículos en inglés, está perfectamente editada, obviamente hay todo un comité que siempre lo ha habido, riguroso, de selección de los trabajos, enviarse a los referees, etcétera, etcétera. La gente que ha trabajado en edición de libros y de revistas sabe que esto es un trabajo enorme. La revista se ha mantenido desde 1967 hasta hoy y ha sido realmente un esfuerzo enorme de varios que al final se los voy a mencionar uno por uno. En 1980, siendo presidente el profesor Alonso Takahashi, decide fundar una nueva revista, Lecturas Matemáticas, que fuera exclusivamente de la sociedad, que fuera realmente el órgano de difusión de la sociedad. Está editada esencialmente por él, muchos de los artículos que hay son muy buenos, son hechos por él o no están firmados o tienen seudónimo o cualquier cosa, no le gusta aparecer mucho que digamos, y ustedes ven que ya pues hay otro tipo de
de artículos y también hay noticias de los eventos que realiza la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Esta es la última revista de lecturas matemáticas. Ya tiene también colorcito, están pensando cambiarle un poco la carátula, pero la primicia pues se la darán los que tienen que dársela, y ahí pues ustedes alcanzan a leer varios artículos de diferentes áreas de la matemática, y se reciben inclusive solicitudes de autores internacionales. Hay muchos artículos de historia ahí que hemos hecho con el profesor Alves sobre la historia de las matemáticas en Colombia, para los que quieran interesarse por ese tema, y glosas y reseñas de un libro de Gabriel Poveda Ramos que se titula Historia de las Matemáticas en Colombia, y la reseña la hace un ingeniero muy prestante, interesadísimo en las matemáticas. Creo que también es matemático, de los primeros que hicieron maestría en matemáticas en Medellín, el profesor Darío Valencia, ex rector de la Universidad Nacional, y 50 años de la carrera de matemáticas en este boletín. O sea, ya vamos a llegar a la tercera edad. Bueno, ¿quiénes han sido los editores? Se los voy a mencionar. Son Pablo Casas el primero, profesor Víctor Alves, profesor Hernando Pérez, la profesora Clara Rodríguez de Takahashi fue editora de las lecturas, y ella también fue colaboradora del profesor Takeuchi en su revista propia, que ustedes muchos la deben conocer, Matemática Enseñanza Universitaria. El profesor Alonso Takahashi, el profesor Javier Caicedo hizo ese trabajo por mucho tiempo, el profesor Jairo Charris, el profesor Rodrigo de Castro, actualmente es el profesor Hernando Gaitán. Yo no sé si está por ahí. Hernando, que se pare, por favor. Y quiero que le den un aplauso especial. Porque él ha tenido esto a cargo hace ya ¿cuánto tiempo? ¿15 años? ¿Ah? Bueno, 10. Y la revista, como dicen por ahí, ¿pa' qué? Pero está muy bien hecha. Y hay otro que también anda por ahí, que yo quisiera que se pare también, el profesor Osvaldo Lezama. No lo veo. Que se pare, hombre. Gracias. Bueno, Osvaldo Lezama fue el gestor de que la revista fuera electrónica. Eso se hizo con un esfuerzo enorme cuando los desarrollos de la tecnología no eran la que hay ahora, y ellos lograron, con el profesor Rodrigo de Castro, que es experto en látex, entre otras cosas, hacer que la revista se publique en látex y quedara accesible a un público muchísimo más amplio. Rodrigo de Castro y Osvaldo Lezama pues hicieron el uno enseñarle a la gente a trabajar en látex, y Osvaldo, y creo que Mario Zuluaga también colaboró en esa tarea, si no me equivoco, a que las cuestiones se hicieran electrónicamente, que hoy para nosotros es lo más normal del mundo, pero es que esto han pasado 60 años de historia. Les agradezco muchísimo su atención y que siga el siguiente punto. Cuarto, proclamación del ganador del premio a la vida de obra de un maestro, a cargo del profesor Carlos Montenegro Escobar, presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. El ganador del premio a la vida y obra de un maestro José Celestino Mutis y Bocio es Carlos Eduardo Vasco Uribe. Quinto,
obra de un maestro a cargo del profesor Iván Castro Chadid. Semblanza de Carlos Eduardo Vasco. En 1972 llega a la Universidad Javeriana un sacerdote de la Compañía de Jesús de nombre Carlos Eduardo Vasco. Venía de hacer estudios en los Estados Unidos y en Alemania Federal. Tras 17 años de formación superior, traía un doctorado en matemáticas de la Universidad de San Luis, una maestría en física de la misma universidad y una licenciatura en teología obtenida en Frankfurt. También presentaba un título de licenciado en filosofía y letras de la Universidad Javeriana. Además de ser un políglota que dominaba 8 idiomas y había estudiado 12, tenía inclusive la muy difícil licencia como locutor de la Deutsche Welle en Alemania. Estos eran algunos de los múltiples conocimientos certificados, aunque los no certificados eran también muy grandes y se hacían presentes en sus disertaciones sobre economía, sociología, psicología y otras áreas del conocimiento. Su entusiasmo desbordante no tenía límites. Él quería socializar sus conocimientos e inició su prolífica actividad científica creando, junto con el profesor Alfonso Freidel, la carrera de matemáticas de la Universidad Javeriana en 1972. Y un año después fue nombrado director del Departamento de Matemáticas de dicha universidad. Permaneció en este cargo 2 años y jamás volvió a ejercer ninguna actividad de tipo administrativo. Por medio de las Olimpiadas de Matemáticas, y que tanto ha servido al impulso de la educación matemática en nuestro país, él orientó su accionar no hacia los que tienen más conocimientos, sino a aquellos a los que les dificulta el aprendizaje de esta ciencia, y resolvió dejar de lado las bien merecidas pergaminos de erudito intelectual para ponerse el overol del maestro e iniciar un compromiso serio, productivo, innovador y audaz por esta causa que desde hace 43 años decidió hacer la suya. Carlos Vasco nació en Medellín el 12 de octubre de 1937. Su madre pertenecía a una prestigiosa familia antioqueña y su padre, Eduardo Vasco Gutiérrez, fue el primer psiquiatra infantil que tuvo Medellín. Se había especializado en Ginebra, París y Bruselas, y además conoció a Jean Piaget en Ginebra cuando era codirector del Instituto Rousseau. El doctor Eduardo Vasco tenía un instituto psicopedagógico para niños con algún retardo o problemas emocionales, y el entonces niño Carlos Eduardo pasaba mucho tiempo aprendiendo y observando cómo asimilaban los conocimientos muchos de estos niños. Refiriéndose a esta etapa de su infancia, sostiene, comillas, empecé a entender las dificultades que tienen los niños para integrarse en los colegios comunes y corrientes y ver cómo muchos de ellos eran inteligentes, sabían muchas cosas, eran hábiles y astutos, pero tenían que estar recluidos allá en el instituto porque no los recibían o los expulsaban de los colegios. Eso influyó en mí toda la vida, cómo tener un acercamiento diferente a los diferentes. En 1954 se gradúa de bachiller en el Colegio San Ignacio de Medellín. En 1955 ingresó a la Compañía de Jesús. Durante los años de noviciado estudió humanidades, latín, griego, literatura clásica, europea y española, historia y arte a partir de 1969. Inició sus estudios en la Universidad Javeriana en la licenciatura de Filosofía y Letras, obteniendo finalmente el título en 1962. Viajó a los Estados Unidos y en el periodo comprendido entre 1962 y 1968 obtuvo su maestría en física y su doctorado en matemáticas. A continuación, la orden lo trasladó a la Alemania Federal para estudiar teología, obteniendo el grado de licenciado en teología en julio de 1971. Desde la época en que estudió filosofía se interesó por la relación entre la filosofía y las ciencias,
Este fue el caldo de cultivo que dio origen a una fructífera amistad con su maestro Carlos Federici, quien le dirigió su tesis de grado sobre la epistemología del espacio y el tiempo en la teoría de la relatividad espacial de Einstein, en la licenciatura en Filosofía y Letras. Esta relación permitió que unieran esfuerzos para la realización de una gran cantidad de investigaciones, programas y actividades en pro de la educación matemática del país. Desde 1974, el doctor Vasco ha sido invitado por el Grupo Clavius durante todo el mes de julio a estudiar y producir matemáticas en distintos países y universidades que son sede del grupo en ese año. No pudo venir hoy a la recepción del premio porque está en la reunión número 51 del Grupo Clavius en Worcester, Massachusetts. La producción intelectual del doctor Vasco es sencillamente abrumadora. Ha escrito solo, o en compañía de otros autores, 30 libros. Dado su reconocido prestigio, constantemente es invitado a participar como profesor visitante, profesor invitado o como expositor en congresos, coloquios, encuentros, seminarios y en general en eventos científicos de primera línea, nacionales e internacionales. Paradójicamente, una persona como él, con un volumen tan grande de producción en pro de la ciencia y la educación en Colombia, empieza a ser conocido por la opinión pública en nuestro país apenas en 1993, cuando el entonces presidente César Gaviria lo nombra coordinador de la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, cuyo fin principal es la de ser el grupo asesor de la Presidencia de la República en relación con esos temas y trazar una carta de navegación para la Colombia del siglo XXI. Cuando le pregunté al doctor Vasco acerca de cómo quería que lo reconocieran las futuras generaciones, él me contestó, comillas, como una persona que desde los 5 a los 85 años, si todavía vivo y me lo permite la salud, no le puso límites a todo lo que quería aprender y todos los días de todas las áreas científicas y humanísticas y filosóficas y teológicas, ni a los esfuerzos y planes y problemas que quería emprender, para que todos los niños y niñas estuvieran, estudiantes y colegas, empleados y vecinos, especialmente los que tuvieran mayores limitaciones económicas y culturales, pudieran desarrollar todas sus posibilidades y hacer algo por su comunidad, por Colombia y por América Latina, sin desanimarse, porque algunos de estos proyectos fueran fracasando, pero siempre estando listos para el próximo. Estas expresiones reflejan un enorme apetito por aprender, pero no solo por satisfacer su curiosidad, sino fundamentalmente por poner su conocimiento al servicio de sus semejantes, y muy especialmente de los más necesitados. Este es el maestro que estamos homenajeando hoy, un hombre tímido, culto, curioso, incansable, luchador, consagrado, servicial, honesto, generoso y especialmente con el conocimiento, que trata con la misma amabilidad y respeto al más humilde de sus semejantes que al más encumbrado de ellos. Ilustre profesor Vasco, usted ha dejado una huella profunda en sus discípulos y en general en quienes hemos tenido la fortuna de encontrarlo en este trajinar por la vida, y por eso es un imperativo que en nombre de tantas y tantos que nos hemos beneficiado de sus enseñanzas y de su ejemplo, tenga que decirle gracias, muchas gracias, maestro. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Matemáticas el haber pensado en mi nombre para este premio José Celestino Mutis, que recibo con mucho agradecimiento porque ciertamente ha sido toda una vida desde el año 1971 cuando llegué a enseñar en la Universidad Nacional. Y sí, he estado trabajando tanto en matemáticas como en educación matemática, por eso no pude ir personalmente a recibir el premio porque hace 40 años estoy viniendo todo el mes de julio a trabajar en matemáticas con un grupo de investigación que se llama el Grupo Clavius. Y por eso también me gusta que el
el rector de la universidad haya podido recibir el premio en mi nombre, porque le debo a la Universidad Nacional la comisión para trabajar con el Ministerio de Educación, la comisión para trabajar en la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, los años sabáticos aquí en la Universidad de Harvard y también las comisiones en el mes de julio para estudiar más y más matemáticas y cómo aprenden, cómo enseñarlas. Muchas gracias. Sexto, entrega del premio a la vida y obra de un maestro a cargo del profesor Alf Onshus y lo recibe en su nombre la profesora María Falk de Lozada.